Se está librando una durísima lucha por el poder, en parte soterrada y en parte pública, entre el Ejecutivo Federal y entre distintos organismos autónomos e incluso con otros poderes de la Unión. Mire usted, del veto presidencial a 2 nuevos consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que deja en los hechos inoperante a aunque es un veto que tenía en las atribuciones del Ejecutivo, pero se presenta prácticamente de última hora y va a dejar sin la cantidad de números de consejeros necesarios al INAI, la designación de los consejeros del INE también muy controvertida, las propias controversias constitucionales sobre el Plan B y acciones de inconstitucionalidad que también se han presentado, incluso la advertencia que se hizo desde la presidencia del Senado de la República para reformar el Poder Judicial argumentando discrecionalidad en sus decisiones, son parte de una lucha que se libra en distintos frentes y que no le hace nada bien a nadie, por lo menos no le hace nada bien al Estado mexicano. La cruzada del gobierno federal contra el dispendio y la corrupción abre nuevos frentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo mismo critica al Poder Judicial que a los organismos autónomos, a quienes señala de tener una beca vitalicia. En el Poder Judicial y en estos organismos supuestamente autónomos se siguieron manteniendo los sueldos elevados, porque también el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, no respetan la Constitución. En otro frente está el veto a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que fueron designados el 1 de marzo en el Senado. De acuerdo con el presidente, el revés a las designaciones de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso obedeció a un presunto acto de influyentismo entre 2 bancadas que se repartieron a los candidatos. Es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. El 15 de marzo, en sesión extraordinaria, el Pleno del INAI autorizó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte para solicitar el nombramiento de los comisionados faltantes. Desde hace un año, el INAI opera solo con 5 de sus 7 integrantes y a finales de mes vence el periodo de otro miembro este organismo. Si para el 31 de marzo no cuenta con por lo menos 5 miembros, no podría operar. En cuanto a las controversias constitucionales contra el llamado Plan B de la reforma electoral, son 170 impugnaciones ante la Suprema Corte, de las cuales 71 fueron admitidas a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán, encargado del caso. En este sentido, el presidente López Obrador insiste en que su propuesta busca acabar con la burocracia dorada, por lo que ha impulsado una serie de reformas a leyes secundarias para compactar su estructura operativa. Además, criticó la resolución judicial que reintegró a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE por haber tolerado, dijo, fraudes electorales en el pasado. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pero estas luchas, además, todas ellas muy importantes, independientemente de la posición que usted tenga, de la opinión que usted tenga sobre el INE, el INAI, sobre otras instancias reguladoras del Estado mexicano, sobre el propio Ejecutivo, sobre el Poder Judicial. Son luchas que desgastan al Estado y desarticulan al Estado y rompen equilibrios. Pero hay otras que son públicas y que también causan muchos daños. Por ejemplo, la confrontación prácticamente abierta que hay entre el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, contra las Fuerzas Armadas. Alguno dirá, no son temas puntuales. No son temas puntuales. Hay una historia de confrontaciones
graves, que se agudizó, lo decíamos el miércoles con la declaración de Alejandro Encinas, donde decía que los jóvenes estos de este caso tan sonado de Nuevo Laredo habían sido esos 5 jóvenes ejecutados por miembros del ejército mexicano. Yo no lo sé si fueron ejecutados o no. Usted tampoco lo sabe porque no tenemos esa información. Lo que sí sé es que el tema está en investigación, que los soldados están detenidos por desobedecer órdenes, por lo menos eso es lo que tienen, por la razón que están detenidos en este momento, que hay una investigación en curso de la Fiscalía y el subsecretario de Gobernación, como se llame, o cualquier otro funcionario del gobierno federal, no puede afirmar que han sido ejecutados si todavía no ha concluido la investigación en torno a ese tema. Es una declaración política, pero es una declaración política realizada por uno de los principales funcionarios del gobierno federal contra una de las principales instituciones del Estado mexicano, que es el Ejército Mexicano. El tema da y dará para mucho más, porque esa, entre Encinas y el Ejército, es una confrontación abierta. Bueno, Jorge, vamos a otro tema. Este sábado, con motivo de un nuevo aniversario de la expropiación petrolera, será la manifestación de apoyo al presidente López Obrador. Están involucrados en su organización todos los estamentos del Estado. La invitación es para celebrar el 85 aniversario de la expropiación petrolera. La cita este sábado 18 de marzo en la Plaza de la Constitución. Invito a todas, a todos, a que participemos mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. La movilización fue convocada por el presidente López Obrador para informar los logros de su administración y para mostrar el respaldo ciudadano. La cita la respaldan gobernadores, legisladores, funcionarios y seguidores de Morena, quienes invitan a la gente para que asistan a lo que llamarán Fiesta Nacional por la Soberanía Energética. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dijo que los diputados de su partido pagarán en sus estados el traslado de los seguidores que asistan a la marcha. Es algo que tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento, y no hacerlo pues sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen a este gran movimiento social, y claro que vamos a asistir ahí. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confirmó su asistencia. Sin embargo, aclaró que los legisladores no pagarán el traslado de seguidores. Nosotros no vamos a promover nada de acarreo. No, aquí no hay nada de eso, porque ni tenemos recursos para otro tipo de circunstancias, ni podemos desviar recursos de las prerrogativas. A 85 años del día que por decreto el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, el presidente ha dicho que celebrará el esfuerzo que su gobierno ha emprendido para rescatar petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, en aras de la soberanía del Estado. Para la oposición, la marcha de este sábado es para demostrar el músculo político del partido en el poder. Indudablemente la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas es uno de los grandes capítulos de la historia contemporánea, pero como casi todo, es una historia que se presenta en blancos y negros y se olvida de los muchos matices y las diferentes lecturas que ella admite. En su documental México, Estados Unidos, Seguridad y Conflicto, Viviana nos cuenta parte de esa trama ambivalente de todo lo que giró y lo que implicaba la expropiación petrolera allá en el gobierno de Lázaro Cárdenas. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas había decidido expropiar las empresas petroleras extranjeras en México. El tema del petróleo era vital en estos momentos previos a la guerra. Para esa fecha estaba por concluir la Guerra Civil Española y era evidente que con el apoyo de los nazis y fascistas, el franquismo terminaría derrotando a la República. Y en México y en el mundo se preparaban para un inevitable conflicto global. Y de a través del diálogo, que es lo que debiera privar entre las naciones cuando hay algún conflicto o asomo de conflicto,
A través del diálogo se logra pues mantener no diría yo la neutralidad, sino convencer a la potencia norteamericana, que ella era una potencia militar y económicamente muy fuerte en América Latina y en América y en el mundo mismo, y se logra pues que una potencia que estaba todavía con mucha fuerza y presencia mundial como Gran Bretaña, pues finalmente acabara por aceptar la expropiación, aunque esto tomó más tiempo, no fue de inmediato, fue ya, yo diría, ya declarada la guerra en Europa, ya estallada la guerra en Europa, pero el mismo gobierno británico pues tuvo que aceptar que la medida había sido pues válida para el gobierno de México, ¿no? México vendió petróleo a todos los países, incluyendo a los del eje, aunque en aquellos años la producción nacional era pequeña. Sin embargo, al mantener la neutralidad, México tenía margen para también, y lo que era más importante, impedir sufrir una agresión alemana para quedarse con las reservas de crudo y otorgárselos así a Alemania o Japón. Y sin lugar a dudas, la expropiación petrolera ha marcado el nacionalismo aquí en México y, por supuesto, a cargo del general Lázaro Cárdenas. Así es, Jorge, esta historia es muy interesante. 85 aniversario, como lo mostrabas en el documental, un tema clave, mucho más allá incluso del nacionalismo, de lo que sea, tema clave en la relación con Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, en la relación con los aliados, con los países del eje. Hay mucho que estuvo en juego en torno a la expropiación petrolera. Por supuesto, en el acto del sábado va a ser de blancos y negros, va a ser temas donde se va a reflejar además temas contra la injerencia extranjera, un capítulo político de otras características. Va a ser muy interesante ver lo que ocurra mañana en esta manifestación, que además lo ha dicho el propio presidente López Obrador, es una suerte de respuesta a la que tuvieron hace algunas pocas semanas las fuerzas de la oposición. A ver qué es lo que ocurre. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Se cumplieron 10 años del inicio del papado de Francisco, el jesuita Jorge Bergoglio, el primer papa no europeo en siglos, que ha cambiado mucho más de lo que algunos pensaban y mucho menos de lo que otros quisieran la Iglesia Católica en apenas una década. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Sono gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Un cura que no sabe trabajar con las mujeres, le falta algo, no está maduro. Nicaragua en un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores. No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona che dirige. Avrei voluto ricordarti il ringraziamento del popolo ucraino. Silencio, ustedes no se movieron. Son la piel de Judas, prepárese. Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo.
Mire, es un personaje fascinante. Yo no soy creyente, no es ninguna novedad decirlo. Tuve oportunidad de conocer de muy joven a... Era el Jorge Bergoglio en aquella época, es el Papa Francisco ahora, es un hombre que tuvo muchas actividades muy destacadas. Yo me quedo con una historia que conocí directamente, la historia de Bergoglio, cuando todavía era un joven químico, que esa era su actividad. Él se ordenó sacerdote después de los 30 años, un hombre, ya era un hombre relativamente mayor cuando se ordenó sacerdote, y durante muchos años en la empresa química en la que trabajaba tenía como amiga y como mentora, porque era mayor que él, a una mujer que se llamaba Esther Balestrino de Cariaga, y que era una mujer de izquierda, comunista, hay que decirlo. Bergoglio era peronista en aquella época, o por lo menos tenía simpatías con el peronismo, y Esther le entregaba libros, lo educaba, le daba formación. Fue la que paradójicamente lo convenció de que siguiera con sus instintos y se terminara metiendo en el seminario, porque eso es lo que él quería. Esther fue una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, mantuvo durante toda su vida la relación con el que ahora es el Papa Francisco, y ella fue en diciembre de 1977, junto con 2 monjas francesas y con otras Madres de Plaza de Mayo, fue secuestrada y asesinada por la dictadura argentina. Bergoglio era en aquella época el provincial, como se le llama, de los jesuitas en Argentina, en Buenos Aires, y en vano realizó algunas gestiones para tratar de localizarla. Había encontrado previamente a la hija de Esther, que estuvo desaparecida 6 meses, Ana, y a Ana se logró con distintas gestiones liberarla. No se pudo con Esther, pero el Papa jugó en forma, todavía siendo un hombre poco conocido, muchas actividades importantes en aquellos años, quizás no tan importantes como algunos quisieran, pero lo hizo. Incluso terminando la dictadura, de alguna forma fue sancionado, póngale usted todas las comillas que quiera, y fue enviado durante prácticamente 2 años a una suerte de lugar de retiro, de donde regresó e inició la carrera que lo llevó años después, hace 10 años, hace una década, a ser un papa que ha transformado mucho más, como decía Viviana, de lo que se pensaba, a la Iglesia Católica. Bueno, y si a usted le interesa esta historia, hay un documental que puede buscar que se llama Llámame Francisco, y ahí viene toda la historia de Esther, de Ana, del Papa Francisco, y cómo fue su camino para llegar al papado y bueno, para cumplir ya estos 10 años al frente de la Iglesia Católica, que sin duda la ha cambiado y la ha cambiado para bien. Y además de todo, ya concluyó la convención bancaria en Mérida. Esto es parte de lo que ocurrió este viernes allá. Concluyó la edición 86 de la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán. El cierre estuvo marcado por la entrega del mazo de mando que simboliza el inicio de la gestión del nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. Fue entregado por Daniel Becker a Julio Carranza Bolívar, quien aseguró que en su gestión trabajará en 3 puntos prioritarios: el aumento en el crédito, la inclusión financiera y menos costos de transacción. Desde hace 95 años, los bancos que integramos la ABM tenemos muy clara nuestra responsabilidad. Vemos un México de gran potencial y con grandes oportunidades. Un México participativo que busca y exige prosperidad incluyente y que para lograrlo requiere de un vigoroso crecimiento económico. En su intervención, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, se comprometió a mantener las finanzas del país sanas. Nuestra convicción en continuar manteniendo las finanzas sanas, la deuda estable, obviamente seguir colaborando para seguir fortaleciendo el sector bancario mexicano.
tocó nuevamente el tema del nearshoring como una gran oportunidad para México. Consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato. Además, la ex candidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, participó en la convención bancaria, donde pidió abordar el problema del fentanilo con seriedad. Muchísimas gracias. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver una serie que estrenará su cuarta y última temporada el 27 de marzo y que simplemente por eso hay que ver las 3 temporadas anteriores para ponerse al día. Se trata de Sucesión, quizás la mejor serie que por lo menos yo he visto en muchos años. Pocas veces existen en una serie una trama, un guión, una realización, unos personajes y unos actores tan adictivos. Se trata de la historia de una familia propietaria de un conglomerado de empresas, incluyendo grandes medios de comunicación, y la lucha entre el padre y los hermanos para quedarse o hacerse con el control de la misma. Pero detrás de esa historia hay mucho más. Están las pasiones humanas, las lealtades y traiciones, las debilidades y ambiciones, está el dinero, los medios, el poder. Es realmente fantástica. Vea las 3 temporadas anteriores y esté preparado para la cuarta, que comienza en apenas 10 días. Le aseguro que es de las mejores series que va a ver usted en la actualidad. ¿Qué oír? Un nuevo disco de Van Morrison, este artista irlandés que no se cansa, a pesar de su edad, de sacar 1 o 2 discos cada año con todo tipo de géneros musicales. El nuevo se llama Moving on Skiffle. Son temas de ese ritmo, el skiffle, que nació hace un siglo en la América profunda, junto con el folk, el jazz y el blues. Tomó rudimentos de los 3, era una música muy popular y que se puso de moda en Gran Bretaña en los años 50, con un grupo de skiffle donde un adolescente, Van Morrison, comenzó en la música. El disco es un homenaje a aquella época, con toda la actualización y siempre con toda la personalidad de Van Morrison, que es uno de los grandes músicos contemporáneos. ¿Qué leer? Mire, se lo recomiendo, es el más reciente libro de relatos de Woody Allen, se llama Gravedad Cero. Son unos relatos extraordinarios de este gran artista que ha sido prácticamente cancelado en Hollywood por una serie de acusaciones que Allen ha comprobado desde hace años que son falsas, que han sido llevadas ante la justicia y siempre ha sido declarado inocente. Es el famoso caso de Mia Farrow, de una hija de Mia Farrow, la relación que mantuvo desde aquellos años hasta ahora, es una pareja de muchos años, con Sonji Previn, una hija adoptiva, de los muchos hijos adoptivos que tuvo Mia Farrow, y se lo ha condenado a Woody Allen, o lo han condenado ciertos medios y ciertos ámbitos por un delito, una supuesta abuso sexual a una niña que está comprobado que no realizó. Y así ha sido juzgado en muchas ocasiones y se ha comprobado que no lo realizó, pero la política de la cancelación lo ha cancelado en los Estados Unidos. En Europa sigue siendo un hombre con enorme presencia, pero ya sus películas incluso no se estrenan en los Estados Unidos. Es terrible. Este libro es un gran libro. Lo cierto es que el libro es excelente, demuestra la calidad que tiene como escritor, como guionista, este gran cineasta, guionista, músico también, y nos recuerda además los excesos e injusticias que se cometen en ocasiones con la llamada política de la cancelación, en un contexto en donde las acusaciones, el papel que se redimensiona, el papel de la mujer es muy justo, muy legítimo, pero también hay que asumirlo, se cometen excesos. Este es uno de ellos. Lea en este puente Gravedad Cero, se divertirá y tendrá una lectura realmente irónica e inteligente. Es un gran autor, Woody Allen.
Bueno, tú eres fan de Woody Allen, de todas las películas, y tengo que aceptar que he aprendido a disfrutar muchísimo todas sus películas, y bueno, ya leeré este libro. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, es muy fácil, simplemente escanee el QR, este símbolo QR que aparece en pantalla, y ahí puede ver todos los contenidos de Todo Personal. Sueñe bonito, tenga un gran fin de semana de puente, y por supuesto nos vemos el próximo lunes muy puntuales con toda la información aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito y bueno, nuevamente que tenga un gran fin de semana. Bonito fin de semana. Bonito fin de semana, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.